Bueno, y seguimos hablando de la tensión en Medio Oriente. Estamos con analistas. Lucio Garriga Olmo, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Por venir. Y Gabriel Merino, también investigador del CONICET. Gracias a ambos. ¿Qué tal? Un gusto. Recién seguramente leyeron junto a nosotros cuando estábamos con Gabriel Michi este tuit, ¿no? Lanzado, porque también de alguna manera lanza, ¿no? Esos tuits Donald Trump provocando todo el tiempo, redoblando la apuesta, lejos de poner paños fríos a la situación. Parece como que la escalada siempre sigue y aumenta. Allí lo tenemos en imagen, donde Donald Trump hace media hora nada más dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. ¿Qué lectura podemos hacer de este tuit de Donald Trump? Bueno, creo que es curioso el tuit de Trump porque uno de los antecedentes más cercanos que podemos establecer de la crisis y la tensión que existe en estos momentos es la salida justamente del propio Trump del acuerdo nuclear con Irán firmado por Obama, que a pesar de los problemas que tenía el acuerdo y las dudas que existían sobre el mismo, había logrado en cierto sentido evitar que Irán logre desarrollar una bomba nuclear. Él, recordemos, Trump se retira en el 2018 y a partir de ese momento es que Irán empieza también a dejar de cumplirlo, y en el día de ayer avisó que deja de cumplirlo totalmente. ¿Estas son solo amenazas o lamentablemente, bueno, sucedió con Soleimani? A ver, no, esto puede llegar a algo aún peor. La administración Trump se caracterizó desde sus comienzos por tener un objetivo estratégico de recuperar la influencia en Medio Oriente y hacer de Medio Oriente un gran núcleo de la batalla por la recuperación de la primacía de Estados Unidos a nivel global. O sea, a diferencia de la administración Obama, que se quería concentrar más en fortalecer su posición en Europa, avanzar hacia el este y en Asia-Pacífico y contener a China, Trump y sobre todo los neoconservadores y los conservadores del Partido Republicano tienen como foco Medio Oriente. Entonces, desde el principio de la administración Trump, y recién lo marcaba Lucio, deshaciendo el acuerdo nuclear con Irán y reforzando las tensiones en la región, está marcando un alineamiento estratégico. Lo que vemos ahora sí es que hay una escalada, evidentemente. Creo que esa escalada tiene varios objetivos. Uno, necesita recomponer frente al impeachment, frente a las elecciones y en un escenario mundial complicado, una alianza fuerte con los neoconservadores, que son parte de su gobierno, en figuras como Pompeo, Mike Pence, el vicepresidente, son parte de figura, pero la figura central de los neoconservadores, que era John Bolton, fue despedido hace unos meses del gobierno de Estados Unidos, y era quien quería sobre todo ir hacia un conflicto bélico mucho más profundo con Irán. De hecho, Trump dijo, bueno, Bolton me quiere llevar a la guerra con todos, y entre otros con Irán. Y también a Bolton le salió mal la jugada en Venezuela, quería producir una caída de Maduro y no le salió. Entonces me parece que ahí hay un objetivo central. Otro objetivo central me parece que es Estados Unidos perdió posiciones en Medio Oriente. Porque fíjate, después de años de invasión a Irak, el gobierno iraquí y las fuerzas políticas iraquíes están mucho más cerca de Irán o de Rusia o de adversarios norteamericanos que de Estados Unidos. Incluso ustedes lo decían anteriormente, el propio parlamento iraquí pidió la expulsión de las Fuerzas Armadas norteamericanas de Irak. Entonces, perdió Irak, perdió Siria. El intento, ¿no?, que viene desde hace años de guerra de desplazar a Bashar al-Assad no resultó. El Líbano es una posición contraria. Entonces, bueno, hay toda una franja que va del Mediterráneo, Siria, Líbano, donde en Siria está muy fuerte también Rusia, Irak, Irán, digamos, todo un conjunto de países y de regiones estratégicas con mucho petróleo, pero con una posición fundamental también en el mapa del poder mundial, que no le responde a Estados Unidos e incluso está en contra. Además, le podemos agregar el dato que Turquía mismo, que era un aliado fundamental de Estados Unidos, el segundo ejército de la OTAN, está empezando a tener posiciones propias, coqueteando con Rusia, mirando otras cuestiones. Ahora, perdón por el reduccionismo, los dos pueden participar en este debate, digo, ¿puede una toma de posición distinta de Donald Trump, y si se quiere en el marco de una campaña, porque es un presidente en campaña, poner en peligro a todo el mundo?
Existe la posibilidad de que haya un conflicto regional con repercusiones internacionales, porque vivimos en un mundo hiperconectado donde lo que pasa en cualquier región del mundo puede impactar en otra totalmente lejana. De todas maneras, creo que estamos por el momento lejos de una guerra entre Irán y los Estados Unidos abierta, incluso con características internacionales, como fue la Primera o la Segunda Guerra. Creo que Irán es consciente de sus limitaciones, de su, primero, inferioridad militar con los Estados Unidos, que a pesar de tener un ejército fuerte, Irán, a pesar de tener una guardia revolucionaria importante y una presencia en la región seria, sabe que en una guerra abierta con los Estados Unidos pierde, y además sabe que Estados Unidos cuenta con aliados regionales estatales con los que Irán no. Estados Unidos, en caso de ir a un conflicto mucho más serio, podría contar con Arabia Saudita, con Israel, incluso con aliados históricos de Europa que hoy se muestran mucho más cuidadosos, pero que los podemos imaginar cercanos. Irán sabe que los únicos aliados 100% fieles que cuenta en un escenario así son paraestatales. Hezbollah en el Líbano, como decía Gabriel, los Hutis en Yemen, no tiene un Estado-nación importante. Es cierto que tiene una alianza con Rusia, pero no creo que Rusia se meta en una guerra abierta, teniendo en cuenta al mismo tiempo que Rusia es el que le permite a Israel, en cierta medida, bombardear las bases de Hezbollah en el Líbano. Ahora, hablando de estos aliados, hay por lo menos 3 que se están corriendo un poquito, ¿no? Como tratando de diferenciarse de la postura de Donald Trump. Hablo del Reino Unido, de Alemania y de Francia. Sí, esos aliados incluso sostenían el pacto nuclear para evitar que Irán desarrolle una bomba nuclear y, bueno, supervisar esa situación. De alguna manera, Trump y todo ese bloque de poder que emerge con Trump patea un poco el tablero de las relaciones internacionales. Dice, bueno, en este esquema Estados Unidos pierde posiciones y esas fuerzas americanistas que apoya a Trump, que se enfrentan a los globalistas en Estados Unidos, dicen, no, vamos a replantear todas las relaciones. Y esto afecta profundamente a los aliados. Porque a los aliados no solo le está afectando por patear el tablero en Medio Oriente, le está afectando, por ejemplo, por revisar los acuerdos de la OTAN, le está exigiendo que inviertan mucho más en armamentos, le está exigiendo un montón de cuestiones que afectan esas alianzas. Lo que pasa es que para las fuerzas que comanda Trump, hoy por hoy, es de vital importancia patear el tablero, reconfigurar el mapa del poder, porque es la única forma de sostener la supremacía norteamericana. Eso puede ir escalando. De hecho, si bien no hay una situación de guerra abierta con Irán, sí hay una guerra de baja intensidad o guerras híbridas, que son las sanciones económicas, que afectan profundamente. Recordemos que Trump tiene como objetivo que Irán, gran productor exportador de petróleo, exporte 0 de petróleo. A ver, es como si a nosotros nos dijeran exportar 0 de soja. Sí, es un problemón porque no tenés divisas. Eso inmediatamente disparó, le generó a Irán una devaluación del 400%. Sí, eso es una guerra económica de alta intensidad, no es de baja, no es alguna sanción menor. Entonces hay guerra económica, hay guerra de inteligencia, hay ataques con drones. Acaban de matar, bueno, a Soleimani, un referente fundamental de la... Es decir, y es un poco los conflictos del siglo XXI, ante la imposibilidad por la destrucción mutua asegurada, ¿no?, por el armamento nuclear, de ir hacia guerras convencionales entre grandes potencias. Y en el caso de Irán no es una gran potencia, pero es una potencia media que podría involucrar a un montón de actores estratégicos. Bueno, hay guerras por otros medios. Lo que me parece que está acelerando Trump y en realidad dándole más lugar a los neoconservadores, es decir, yo no solo hago guerra económica, que es lo que prefiere Trump siempre, sino que también escala un poco la parte bélica, escala un poco la parte militar también. Sí. Y ahí yo creo que los contratistas del Pentágono, que tienen mucha presencia en la administración Trump, creo que los Mike Pence, los Pompeo, sectores petroleros, porque Pompeo, Departamento de Estado, está muy ligado a Koch Industries, bueno, antes Tillerson, ligado a la ExxonMobil, y sectores petroleros, están conformes con esta movida que está haciendo Trump. Hay también un interés económico. Yo les agradezco a ambos venir. Gabriel, querías mostrar el libro, ¿no? Sí, el último trabajo que hicimos, Geopolítica y Economía Mundial. No, justamente habla del ascenso de China, la era Trump y América Latina. Gabriel, Lucio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a